La Romareda, un gran estadio mítico de la Liga Santander, de primera división muchísimos años, grandes futbolistas, grandes equipos, viviendo otra realidad, pero hoy aquí el Real Club Deportivo Español puede conseguir el ascenso de categoría. Partido interesante. Muchos diréis, joder, pero si les vale el empate a los dos. Bueno, el Zaragoza no, el Zaragoza está peleando por no descender. Es cierto que le viene el Español, que de los últimos 8 partidos ha ganado 7 y ha empatado 1 solo. Así que con esas características y antecedentes, un empate puede sonar a bien. Y con el empate ascendería el Real Club Deportivo Español. Veremos lo que pasa aquí, pero es un partido más que interesante. Llegamos al tramo final de la temporada y hoy puede haber un ascenso. Claro, es que ya está en la mano, ¿no? Ya lo tienen, ya... Claro, no hay nada más, ¿no? que añadir. Entonces, al final del partido, el Español, ese equipo de primera división, consigue el ascenso después de empatar a 0 en Zaragoza. Salta todo el banquillo, todos los jugadores del banquillo del Español para disfrutar de este merecidísimo ascenso del Español. Bueno, los periquitos ya vuelan alto, los periquitos del Español ya están en la Liga Santander, donde, como hemos oído en la retransmisión, a muchos de los jugadores importantes de este Español nunca debían de haber bajado. Han cogido impulso, han tocado fondo y han subido en la temporada siguiente, además, de forma brillante. Bueno, me he metido aquí en una cabina porque hace un aire que flipas ahí abajo. Del partido poco podemos decir. El partido, evidentemente, lo decíamos antes en la previa, que decíamos, les vale el empate. Yo creo que el Real Zaragoza tampoco va a estar a disgusto con el punto. Un amigo mío de aquí, muy zaragocista, el León Sepia, el Sepia Hernández, que tiene una web también que habla mucho del Real Zaragoza, decía en la previa, si Kasparov durante la partida de ajedrez nos ofrece tablas, le abrazamos. Y yo creo, haciendo referencia a ese juego, yo creo que ha pasado eso, ¿no? Yo creo que a medida que iban pasando los minutos, sabía que los goles no llegaban, que el empate les podía valer a los dos, y evidentemente era previsible. Enhorabuena, como digo, al Español. No por tener muchos millones, lo hemos dicho muchas veces, puedes ascender y haces un gran equipo. El Español lo ha hecho muy bien. Para mí ha habido claves importantísimas. Primero, el poder mantener a gente importante de la temporada pasada, llamamos RDT, Embarba, Darder, Diego López, David López, etcétera, etcétera, jugadores importantísimos que pudieron mantenerlo. Eso por una parte, por parte de mantener esos jugadores. Por otra parte, gran acierto de la dirección deportiva en cuanto al cuerpo técnico. Vicente Moreno, un entrenador que ya había conseguido ascensos, un entrenador que había sido futbolista y también como futbolista había conseguido ascensos, conocedor de la categoría, con un gran cuerpo técnico como Dani Pendín, su segundo, etcétera, etcétera, es uno de los grandes aciertos. Otro que consiguió que, teniendo un equipo con tantos buenos futbolistas, técnicamente bien dotados y grandes jugadores, compromiso. Consiguió que tuvieran ese compromiso para correr hasta el último minuto en cada partido, para esforzarse, para saber que no solo jugando se pueden ganar los encuentros y menos solo con el escudo, que tienes que poner también de tu parte, y ellos lo han hecho así, y eso es chapó para Vicente Moreno, que ha conseguido eso de su Español con esos grandes futbolistas. Punto de inflexión, también durante una temporada hay un punto de inflexión, y para mí, en una mala racha que venían los de Vicente Moreno, fueron a jugar a Mallorca, contra Real Mallorca, que venía sensacional, de un poderío de juego y de resultados enorme, y ahí dieron el do de pecho, consiguieron un triunfo con un gol que recuerdo de Di Mata, consiguieron un triunfo importantísimo. Para mí eso fue el punto de inflexión, el tomar impulso para luego lo que ha venido. Eso en la Liga Smartbank no es nada fácil, nada. Así que enhorabuena, gran ascenso. Me quedo con las palabras de Sergi Darder, que decía, nosotros habíamos sufrido tanto la temporada pasada
que durante la pretemporada este año no queríamos ni mirarnos a la cara. Había una presión enorme, así que ahora han conseguido ese desahogo y esa tranquilidad de volver a los periquitos a volar alto. Enhorabuena. Y nada más, solo deciros que como cada lunes tenemos Liga Smartbank. Ya sabéis, 11 preguntas, 4 posibles respuestas, 5.000 euros en juego y muy fácil participar. App Store o Google Play, os bajáis la aplicación que es gratis y a jugar. O entráis en ese enlace que pongo y a jugar, que es gratis. Enhorabuena de nuevo al Español. Y aquí en la Romareda un punto importante se ha quedado. Tigres, a la selva.